Buenas tardes, esta es una clase de física para los alumnos de la carrera de técnico superior en farmacia del Instituto Dr. Ramón Carrillo. El tema que vamos a desarrollar hoy se denomina sistemas de fuerzas paralelas. Nosotros habíamos dicho que habían diferentes tipos de sistemas de fuerza. Estaban las fuerzas colineales de igual y de distinto sentido. Después teníamos las fuerzas concurrentes, que eran aquellas que estaban aplicadas en el mismo punto, es decir, que concurrían al mismo punto. Y también tenemos los sistemas de fuerzas paralelas. Dentro de los sistemas de fuerzas paralelas tenemos los sistemas de fuerzas paralelas de igual sentido y los sistemas de fuerzas paralelas de distinto sentido. Vamos a hacer un pequeño esquema. Acá tenemos un sistema de fuerzas paralelas del mismo sentido. Las fuerzas pueden tener igual o diferente magnitud y están separadas por una determinada distancia. También tenemos sistemas de fuerzas paralelas de distinto sentido. Acá, como se muestra en la figura, las fuerzas son paralelas pero tienen distinto sentido. Una va hacia arriba y la otra, en este caso, tiene la dirección contraria. En la clase de hoy nos vamos a ocupar de ver cómo se resuelve un sistema de fuerzas paralelas de igual sentido. A la de distinto sentido solamente la vamos a nombrar o a mencionar o a enumerar. Pero lo que a nosotros nos interesan son las fuerzas paralelas del mismo sentido, porque como en el caso de las palancas de primer género, como habíamos visto en clases anteriores, en definitiva termina siendo o constituyendo un conjunto de fuerzas paralelas del mismo sentido. Nada más que están apoyadas sobre un apoyo que puede estar a la misma o a diferente distancia de cada una de las fuerzas que actúan. Tanto este sistema de palanca de primer género como el sistema de fuerzas paralelas del mismo sentido tienen que ver con el tema de la evolución de unos dispositivos que se utilizaron desde la antigüedad para medir o para comparar masas o pesos, ¿sí? Porque en general se tiene el concepto de que una balanza sirve para determinar el peso de un cuerpo. Supongamos, vamos a una farmacia, vemos una balanza y nos subimos para ver cuántos kilos pesamos. Pero lo que en realidad la balanza nos está dando es la masa que tiene nuestro cuerpo. Y lo mismo pasa con las balanzas que hay en los almacenes, etc. Son las balanzas más elementales que hay. Las balanzas de platos, por ejemplo, son ejemplos de sistemas de este tipo. Lo vamos a dibujar un poquito más centrado. Acá tengo un sistema de fuerzas paralelas del mismo sentido y que están separadas por una cierta distancia a la cual vamos a llamar D. O sea, la distancia que hay desde el punto de aplicación de una fuerza hasta el punto de aplicación de la otra fuerza es una distancia que genéricamente vamos a llamar D. Bien, entonces cuando las dos fuerzas actúan en forma simultánea, recuerden que nosotros a un sistema de fuerzas lo podemos reemplazar por otra fuerza que cause el mismo efecto y al cual nosotros habíamos llamado resultante. El concepto de resultante, ¿cuál era? Si nosotros tenemos varias fuerzas aplicadas sobre un cuerpo, sobre un objeto, nosotros podemos decir lo siguiente: como consecuencia de la aplicación de todas estas fuerzas en conjunto, puede ocurrir que el cuerpo se desplace hasta este lugar, ¿sí? Y en esa dirección. Pero nosotros podemos conseguir el mismo efecto reemplazando todas esas fuerzas por una fuerza que sea equivalente a las que están aplicadas acá y que produzca el mismo efecto.
A esa fuerza nosotros la hemos denominado resultante. Entonces, ¿qué viene a ser la resultante de un sistema de fuerza? Viene a ser otra fuerza que es capaz de reemplazar a todas las fuerzas de un conjunto o de un sistema de fuerzas y producir sobre el cuerpo el mismo efecto que todas las demás en conjunto. Entonces, una resultante de este sistema de fuerzas paralelas del mismo sentido, que nosotros vamos a llamar R, se calcula analíticamente sumando las dos fuerzas, porque las dos fuerzas tienen la misma dirección. Es decir, la resultante de este sistema de fuerza la vamos a calcular como la suma de las magnitudes de las fuerzas que están actuando. Ahora bien, en un sistema de fuerzas paralelas del mismo sentido, esta resultante, ¿dónde estaría aplicada? Esa resultante siempre va a estar aplicada dentro del sistema, es decir, va a estar ubicada dentro de las dos fuerzas, entre las dos fuerzas. Y va a estar ubicada del lado de la fuerza mayor, es decir, que va a tener, por ejemplo, esa ubicación. Es decir, en el caso de las fuerzas paralelas del mismo sentido, la resultante se obtiene sumando las dos fuerzas y además esa resultante va a estar ubicada o aplicada dentro del sistema, es decir, en medio de las dos fuerzas, pero va a estar más desplazada hacia el lado de la fuerza más grande que hacia el lado de la fuerza más chica. Eso determina otras dos distancias. La distancia que hay entre la fuerza 1 hasta el punto de aplicación de la resultante, nosotros la vamos a llamar D sub 1. Y la distancia que hay desde la fuerza 2, o sea, desde el punto de aplicación de la fuerza 2 hasta el punto de aplicación de la resultante, la vamos a simbolizar como D sub 2. Por supuesto, si ustedes observan la figura, se cumple esta relación. Esta distancia, la distancia D, va a ser igual a la suma de las dos distancias de 1 más D sub 2. ¿Sí? Entonces ya tenemos dos expresiones que nos van a ayudar para resolver cualquier situación que se presente con respecto a sistemas de este tipo. También nosotros habíamos visto en alguna oportunidad lo que era el momento de una fuerza. El momento de una fuerza siempre se toma o se considera con respecto a un punto. El momento de la fuerza 1 con respecto al punto de aplicación, lo llamemos A, con respecto al punto de aplicación de la resultante, va a ser igual al producto de la intensidad de la fuerza por la distancia que hay desde la fuerza hasta el punto A. Entonces, ese vendría a ser el momento de la fuerza 1 con respecto al punto A, y eso tiende a hacer girar el sistema en el sentido contrario a las agujas del reloj. El momento de la fuerza 2, también tomado con respecto al punto A, o sea, el punto de aplicación de la resultante, va a ser igual al producto de la intensidad de esta fuerza por la distancia que hay desde su punto de aplicación hasta el punto A. Si ustedes observan, cuando actúe la fuerza 2 y haga el efecto de palanca con respecto al punto A, eso va a tender a hacer girar el sistema en sentido de las agujas del reloj. Esos dos momentos se tienen que equilibrar. Quiere decir que el momento de la fuerza 1 con respecto al punto A tiene que ser igual al momento de la fuerza 2 también con respecto al punto A. Es decir que el producto de F1 por D sub 1 tiene que ser igual al producto de F2 por D sub 2. Si nosotros reordenamos un poco esta expresión, vamos a tener F1 sobre D sub 2, eso va a ser igual a F2 sobre D sub 1. Entonces, encontramos una expresión interesante en donde el cociente entre la fuerza y la distancia desde la otra fuerza hasta el punto de aplicación de la resultante es una constante. Eso se generaliza diciendo que eso también va a ser igual al cociente entre la resultante y la suma de esas dos fuerzas, que viene a ser la distancia que hay entre ambas fuerzas. Esta expresión que nosotros acabamos de obtener o de escribir, esto se llama relación de Stevin, que es el apellido de una persona que se dedicó a estudiar
estos sistemas de fuerzas paralelas, tanto de igual como de distinto sentido, y sus posteriores aplicaciones prácticas. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es utilizar esta relación de Stevin para resolver algunos problemitas sencillos que posteriormente nos van a servir para entender mejor el concepto de cómo actúan las fuerzas paralelas de igual sentido y la aplicación práctica que tienen, por ejemplo, en una balanza. Entonces vamos a borrar un poco estas. Dejemos escrito todas esas relaciones por acá. R es igual a F1 más F2, D igual a D sub 1 más D sub 2 y por supuesto la relación de Stevin. Bueno, entonces nos vamos a valer de todo esto para resolver algunos problemitas sencillos. Supongamos que utilizando este mismo esquema, que F1 sea una fuerza de 10 newton y que F2 sea una fuerza de 15 newtons. Y que la distancia que hay entre ambas fuerzas sea igual a 8 metros. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es averiguar cuál es el valor de la resultante y también encontrar el punto de aplicación de la resultante, es decir, encontrar cuáles son las distancias D sub 1 y D sub 2. Bien, entonces si ustedes observan los datos que tenemos anotados acá y observamos también las expresiones que disponemos para resolver este pequeño problema, lo primero que se nos ocurre es calcular la resultante, porque si yo conozco cuánto vale la fuerza 1 y cuánto vale la fuerza 2, rápidamente podemos calcular el valor de la resultante. Entonces, sabemos que la resultante va a ser igual a la suma de las dos fuerzas. Reemplazamos, F1 es igual a 10 newton, F2 es igual a 15 newtons, por lo tanto, la resultante va a ser igual a 25 newtons. Recuerden que los newtons son una de las unidades de fuerza que nosotros habíamos establecido o determinado en una de las clases anteriores. Es la unidad de fuerza del sistema MKS, o sea, la unidad de fuerza que corresponde al Sistema Internacional de Pesas y Medidas. Bien, entonces ya tenemos determinado cuánto vale la resultante. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular D sub 1? Vamos a hacer uso de la relación de Stevin, ¿sí? Si ustedes observan la relación de Stevin, nosotros conocemos F1, pero no conocemos D sub 2. Conocemos F2, pero no conocemos D sub 1. Conocemos la resultante porque la acabamos de calcular y también conocemos la distancia que hay entre las dos fuerzas. Es decir, que nosotros podemos utilizar esta parte de esta ecuación. Esta relación de Stevin es una triple igualdad. Quiere decir que nosotros podemos utilizar indistintamente este término con este, o bien este término con este de acá. O podemos utilizar esta parte de acá con la del medio. En este caso, de acuerdo a los datos que tenemos, nos conviene utilizar esta parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque conozco F2 por ser dato del problema. R, acabamos de calcularla, vale 25 newtons. D es un dato del problema, es la distancia que hay entre las fuerzas, que vale 8 metros. Entonces la única incógnita que tenemos acá es D sub 1. Si queremos podemos reemplazar los datos y después despejar D sub 1, o bien primero despejar D sub 1 de esta expresión y después reemplazar los datos. Si uno despeja la variable que queremos calcular, la despejamos de acá, eso se llama resolución simbólica del problema. Y después podemos reemplazar los datos y hacer los cálculos. ¿Cómo hacemos para trabajar con esta expresión? Para despejar D sub 1, porque además está en el denominador, lo que podemos hacer es aplicar una propiedad que ya habíamos visto cuando estábamos viendo ecuaciones en la parte de matemáticas. Esta expresión que tenemos acá formalmente es una razón o proporción, y la propiedad fundamental de la razón en proporciones es que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Por lo tanto, podemos escribir que F2 por D
es igual a R por D sub 1. ¿Sí? Entonces el producto de los extremos es igual al producto de los medios. De esta expresión podemos despejar D sub 1. ¿Cómo hacemos para despejar D sub 1? R, que está multiplicando D sub 1, pasa para el otro miembro haciendo la operación inversa, es decir, dividiendo. Entonces acá ya tengo una expresión que me permite calcular el valor de D sub 1, que era una de las cosas que nos pedían acá en la consigna del problema. Bueno, entonces ahora lo que nos resta hacer es reemplazar en esa expresión los datos y hacer el cálculo. F2 valía 15 newtons y eso lo multiplicamos por D, que son 8 metros. R, que es la resultante del sistema, son 25 newtons. Y ustedes observen que cuando nosotros vayamos a hacer esta operación, podemos simplificar los newtons con los newtons y nos va a quedar en metros, que es o que son las unidades de distancia, unidades de longitud en este caso. Hagamos las operaciones y tenemos 15 por 8 y eso a su vez dividido 25. Eso nos da como resultado 4,8 metros. Bien, entonces ya tenemos calculadas dos de las variables que nos habían pedido, R y D sub 1. Ahora vamos a calcular D sub 2. Para calcular D sub 2 también podemos utilizar parte de la relación de Stevin, de la misma forma como hemos visto para hacer el cálculo de D sub 1, o bien calcularla con esta otra expresión, en donde tenemos, fíjense que de esta expresión yo conozco D, que es la distancia que hay entre las dos fuerzas, conozco D sub 1, que es esto que acabo de calcular, y solamente tenemos que calcular D sub 2. De esa expresión, si yo despejo D sub 2, fíjense que si yo quiero despejar D sub 2, ¿qué tengo que hacer? Este término que está sumando en este miembro lo pasamos restando para el otro miembro, D menos D sub 1. Y posteriormente reemplazamos los datos y hacemos los cálculos. Entonces nos va a quedar, cuando hagamos el cálculo, vamos a tener 8 metros menos 4,8, eso nos da 3,2. Entonces, D sub 2 va a ser igual a 3,2 metros. Entonces, como verán, no es una cosa complicada ni difícil resolver un sistema de fuerzas paralelas de igual sentido, porque no son muchas las variables que intervienen. Son dos fuerzas paralelas del mismo sentido, con las cuales podemos calcular rápidamente la resultante. D es la distancia que separa ambas fuerzas y las distancias D sub 1 y D sub 2 son respectivamente la distancia que hay entre la fuerza 1 y el punto de aplicación de la resultante y la distancia que hay entre la fuerza 2 y el punto de aplicación también de la resultante. Bueno, entonces, con este tema de la relación de Stevin, solamente vamos a resolver algunas situaciones parecidas a esta. En este caso hemos dado como dato la fuerza 1 y la fuerza 2. También se pueden dar como dato algunas de estas distancias y se puede pedir calcular cualquiera de las otras variables que no figuran en los datos. Una dificultad adicional que puede tener este tipo de problemitas con este sistema de fuerzas paralelas del mismo sentido es que las fuerzas, por ejemplo, no estén dadas en las mismas unidades. Acá hemos puesto que tanto la fuerza 1 como la fuerza 2 están expresadas en newtons, pero sabemos que hay otras unidades de fuerza en los otros sistemas que también se utilizan, que son el sistema CGS y el sistema técnico. En el sistema técnico las fuerzas están dadas en kilogramos fuerza y en el sistema CGS las fuerzas se expresan en dinas. Y en una de las tareas que ustedes hicieron, habíamos establecido la relación entre los kilogramos fuerza y los newton y las dinas, y con eso podíamos establecer o transformar, mejor dicho, el valor de una fuerza dada en un determinado sistema en el valor de esa fuerza dada en unidades de un sistema diferente. Entonces, sobre este mismo esquema, vamos a hacer como tarea
o vamos a pedir hacer como tarea resolver 2 o 3 problemitas sencillos que también, por supuesto, los tienen que resolver y, como siempre, enviarlos al correo a partir del día sábado. Entonces vamos a dejar anotada acá la relación de Stevin para que tengamos como guía. Ahí está. En el caso de las fuerzas paralelas del mismo sentido, como está dibujado acá, hemos dicho que la resultante se ubica entre ambas fuerzas y siempre está ubicada del lado de la fuerza mayor. Es decir, en el problema que acabamos de resolver, hemos visto que efectivamente esta distancia era mayor que esta otra. En el caso de las fuerzas paralelas de distinto sentido, la resultante se ubica afuera del sistema, pero también se ubica del lado de la fuerza más grande. Es decir, que si este sistema de fuerza hubiese sido de distinto sentido y esta fuese la mayor, la resultante estaría por acá, siempre del lado de la fuerza más grande. Entonces vamos a resolver de esto una aplicación. Vamos a resolver 3 problemitas sencillos nada más. F1 50 newtons, F2 70 newtons. O sea, fíjense en que los datos se corresponden con lo que está dibujado acá. La distancia, en este caso que sea también de 8 metros. Y, por supuesto, hay que calcular la resultante, la distancia 1 y la distancia 2. Ese sería el primer problemita. El segundo problema, lo anotemos por acá nomás, pero vamos a tener que borrar estas expresiones. De todas maneras, mirando el video las pueden anotar de nuevo en sus apuntes. En este caso vamos a decir que la fuerza 1 sea de 120 newtons, una fuerza un poquito grande. La fuerza 2 que sea de 20 kilogramos fuerza. Entonces, es lo que yo les decía hace rato. La dificultad adicional consistiría en que la fuerza esté dada en distintos sistemas de unidades, pero se pueden transformar los kilogramos fuerza en newton o los newton en kilogramos fuerza. También en este caso, la distancia va a ser de 8 metros. Hay que calcular la resultante, pero esta resultante la vamos a calcular en dinas. Es decir, que ahí tenemos otra dificultad adicional. Si yo a esta fuerza la transformo en newtons, voy a obtener la resultante en newtons. Pero después esos newtons las tengo que transformar en dinas para poder calcular la resultante. O bien calculo la resultante en newtons y ese resultado lo transformamos en dinas. También tenemos que calcular la distancia 1 y la distancia 2. Estos son signos de pregunta. Bueno, hagamos un problema 3, también con otro grado de dificultad. F1 que sea de 30 kilogramos fuerza. En este caso vamos a dar como dato la resultante. La resultante que sea de 450 newtons. La distancia 1, 6 metros. Y en este caso vamos a tener que calcular cuánto vale la fuerza 2. ¿Sí? Esa es una de nuestras incógnitas. ¿Cuánto vale la distancia D? O sea, cuál es la distancia que hay entre la fuerza 1 y la fuerza 2. Y por supuesto calcular la distancia de la fuerza 2 al punto de aplicación de la resultante. Esta fuerza 2 la podemos calcular en kilogramos fuerza o en newtons, indistintamente, no hay problema. ¿Sí? Bueno, entonces eso nos va a servir como práctica además para ejercitarnos en el manejo de las unidades. Muchas veces vamos a tener que resolver problemas en distintas situaciones transformando una unidad en otra. Bueno, eso sería todo por hoy. Hasta la próxima clase.